Bueno, un gusto en primer lugar a todos y todas los presentes. Eh, para mí es un agrado presentar a la señorita Silvana Miranda Martín, ingeniera ambiental, máster en medio ambiente, profesional con 17 años de experiencia en planificación y gestión de iniciativas para el desarrollo sostenible. Tiene mucha experiencia en capacitación, elaboración de contenidos en diversas temáticas medioambientales, en educación ambiental y gestión integral de residuos de horticultura. Actualmente se desempeña como profesional en la Fundación Tierra Viva, que es la institución en la que, de la cual va a ser parte la charla. Así que le doy el pase a usted, señorita Silvana, y que tenga una muy buena presentación. Vale, muchas gracias. Em, bueno, el foco principal de esta presentación va a estar asociada a los plásticos, pero vamos a ahondar desde conceptos básicos de residuos hasta algunos datos que es importante que conozcamos y también qué es lo que actualmente se está haciendo en Chile en relación a los residuos. La siguiente, por favor. Uno de los conceptos principales que debemos conocer es el concepto de residuo. Según la definición de la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida al Productor, que es la última ley que nosotros tenemos, que es desde el año 2016, la definición de residuos es una sustancia u objeto que su generador desecha o tiene la intención o obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente. Esto es en relación al Ministerio de Medio Ambiente, el año 2016, de la ley REP. Pero, ¿cuál es la diferencia entre basura y residuo? Porque nosotros, ¿qué es lo que generamos en nuestros hogares? ¿Basura o residuo? Bueno, en la siguiente lámina nosotros podemos identificar que basura es, en la siguiente lámina, por favor. Basura es el material sobrante de alguna actividad que no puede volver a ser utilizado. Es decir, como vemos ahí en la imagen, el papel de baño, papeles, pañales de bebé, algunos materiales, por ejemplo, en el caso vemos ahí guantes quirúrgicos, o actualmente tenemos muchos materiales sanitarios como las mascarillas, los guantes, frente a la pandemia que inició hace 2 años atrás. Y residuo es el material sobrante de alguna actividad que puede ser reutilizado o reciclado. En este caso tenemos el diario, una botella plástica y los residuos orgánicos. Por tanto, el residuo es algo que nosotros lo podemos valorizar. ¿Y dónde lo encontramos? En la siguiente lámina, por favor. Lo encontramos en nuestra despensa, en donde están nuestras mercaderías, los artículos de aseo, cuando vamos al mercado y vemos en bandejas plásticas, en los juguetes. ¿Y dónde van a parar estos residuos? Muchas veces a rellenos sanitarios, los vemos en los contenedores de basura, ahí se veía unos cisnes que estaban comiendo bolsas plásticas, etc. Por tanto, es necesario poder identificar estos residuos, también identificar muchas veces dónde los vemos botados porque no desconocemos su gestión, y ahí vemos cómo se generan a veces los microbasurales porque van a botar desde colchones y televisores porque no existe una gestión. En la siguiente lámina podemos identificar cuál es la clasificación de los residuos. Por ejemplo, inicialmente por el manejo. Hay residuos líquidos, principalmente desde las industrias, en el lavado de alimentos o en el lavado de equipamientos, como en el caso, por ejemplo, de la minería, que se lava el cobre, existen los residuos líquidos, por tanto existe un manejo de residuos líquidos. En los residuos sólidos, que son actualmente los conocidos por nosotros, o que también pueden venir desde las industrias, que son residuos voluminosos, como los escombros, o residuos que son principalmente desde como las maderas, etc. Y lo otro que también es un residuo que nosotros lo podemos ver cuando pasamos el dedito por la mesa y vemos que existe como una polución o una contaminación, proviene de la atmósfera, de la contaminación atmosférica, que también es un residuo. Desde el origen,
nosotros somos los generadores del residuo domiciliario como ciudadanos, que agarramos la basura, la metemos dentro de una bolsa y la dejamos para que pase el camión recolector. Los otros residuos desde el origen son los residuos industriales. Principalmente los residuos industriales es de la actividad misma comercial, que puede ser desde una empresa de plástico, como una empresa textil, o desde una empresa química. Y los otros son los residuos de la construcción, que también son propios de la actividad de la construcción, ya sea por derrumbe o por la construcción misma, que van creando este tipo de residuos que desde madera, trozos de hormigones, etc. Y por el riesgo, que también es no menor, que existen los residuos peligrosos y los residuos no peligrosos. ¿Y cuáles son los de por riesgo? Que nos dañan la salud de nosotros como ciudadanos. Los residuos peligrosos son aquellos que tienen sustancias químicas y que nos pueden presentar un riesgo para nuestra salud. Y los residuos no peligrosos, que también pueden presentar un riesgo, que no los vemos en forma, no son elementos químicos, pero, por ejemplo, en el caso del vidrio, al romperse, nos puede crear un daño. En la siguiente lámina nosotros podemos identificar y qué es la jerarquía en el manejo de residuos. La Ley REP y el Ministerio de Medio Ambiente comienza a trabajar en este orden jerárquico en cómo nosotros debemos trabajar nuestros residuos. Es decir, desde la prevención nosotros debemos evitar generar residuos. Y ahí es donde nace la conciencia ambiental. ¿Cómo yo hago esta prevención? ¿Cómo evito generar residuos? Que los vamos a ver más adelante. En esta pirámide que va hacia el revés, es que nosotros debemos tener esta conciencia primero de prevenir, posteriormente preparar para la reutilización, es decir, que en nuestros hogares debemos tener elementos necesarios para reutilizar. Ahí vamos a ver varias ideas de cómo podemos reutilizar estos residuos. Y la tercera etapa sería reciclar, es decir, primero prevengo, después reutilizo, y la tercera parte sería reciclar. Y si ya no tengo cómo reciclar, sería valorizarlo en forma energética. Hay actualmente valorizaciones energéticas. En nuestros hogares no lo usamos mucho, sino que más es el reciclaje. Y ya la última alternativa sería eliminar la basura, y es porque no tenemos más alternativa que eliminarlo hacia los recolectores o el camión de la basura. En la siguiente lámina podríamos identificar algunas cifras importantes para que conozcamos. En Chile se generaron 20 millones de toneladas durante el año 2020. Esto es según el último reporte que fue creado, el reporte del Estado del Ministerio de Medio Ambiente, que recoge los datos hasta el año 2020, ya que vamos con la ley RED-C, que es que todos los generadores de residuos reportan y después se puede rescatar toda esa información y nosotros la obtenemos. De esos 20 millones, el 96,9 son residuos no peligrosos, es decir, residuos que son generados a nivel industrial o municipal. Y nosotros estamos en los sólidos municipales, es decir, casi un 40% de todas esas toneladas pertenecen a nosotros como ciudadanos, que son residuos domiciliarios. En la siguiente lámina nosotros podemos identificar que 1,13 kilos generamos por habitante por día. Es decir, en el año 2019 fueron 7.800.000 toneladas de residuos domiciliarios. Y esas toneladas, que son a nivel Chile, están concentradas principalmente en la región metropolitana, que es la ciudad donde se concentran la mayor cantidad también de habitantes, por tanto es una de las mayores generadoras de residuos. Y en la siguiente lámina nosotros podemos identificar que de toda esta cantidad, ¿por qué volvemos a la jerarquía del manejo de residuos? Porque es aquí donde nosotros nos vamos a encontrar en la reutilización, en el reciclaje y en la energía. Porque de esa cantidad de 7,8 millones, solo se valoriza el 1% a nivel nacional. En la siguiente lámina podemos identificar los tipos de colores que actualmente son
están basados en la norma chilena de reciclaje. Es decir, el papel y cartón es el color azul, el amarillo son todos los tipos de plástico y el PET, el gris son las latas y metales, el vidrio es el verde, los desechos orgánicos es el de color café, el gris oscuro sería para toda la basura o lo que ya tenemos que eliminar y no se puede reutilizar ni reciclar. Los residuos peligrosos son todo lo que es las baterías, las pilas, aceites de minerales, aceites de comida. Los cartones para bebidas son los que los conocemos como el Tetra Pak, el que viene la leche, el que viene el jugo, y los residuos eléctricos y electrónicos, que la sigla es RAE, y que son todos los electrodomésticos en desuso como hervidores, televisores, refrigeradores, etc. Estos son los colores de la norma, por tanto todos los puntos limpios, los puntos verdes, deben tener estos colores con sus distintivos respectivos. En la siguiente lámina podemos identificar, como yo les mencionaba, que se valoriza el 1%, es decir, el resto de las 7,8 millones de toneladas, que nos quedan en 7,7 millones, principalmente su reciclaje se va a relleno sanitario, es decir, el 80% se está yendo a relleno sanitario, y el resto a vertederos, a basurales, a plantas de tratamiento de lodo, a mano relleno y bueno, a vertederos ilegales que en su minoría, porque ya se están reduciendo. Pero dentro de esa valorización, en la siguiente lámina es importante identificar cómo se hace el manejo de los residuos. Es decir, existe una recolección, existe una clasificación, posterior un almacenamiento y después un tratamiento. Y en esa recolección, ¿quiénes son los que participan? Actualmente nosotros reconocemos que está el camión recolector y que está muchas veces el reciclador, el que pasa por nuestra casa y que se lleva ciertos residuos que sí valora. No en todas las comunas y no en todos los hogares hay recicladores, porque también hay ciudadanos que participamos y nos acercamos a los puntos limpios. Como si hacemos el clic a la siguiente lámina donde nos va a presentar cómo se maneja todo el proceso de la gestión de los residuos, son diversos caminos. Actualmente hay un camino en que nosotros vamos, dejamos en un punto verde o en un punto limpio, esto se va a un centro de acopio, se valoriza, existe el reciclaje, la valorización energética o la reutilización. O bien alguien nos viene y nos retira en nuestra casa, que es el reciclador o la municipalidad o un servicio externo, lo lleva al centro de acopio, se valoriza y posterior reciclaje, valorización energética y reutilización. Y ya el último mecanismo es que el camión de la basura lo toma, lo lleva a esta estación de transferencia y a posterior a relleno sanitario. Es decir, en todo este proceso, si tomamos en cuenta el clic, el 1% solo está siendo trabajado en este proceso de lo que nosotros estamos llevando a los puntos limpios ya, y que si alguien nos retira en nuestro hogar. Eso es lo que es un trabajo en forma conjunta en que debemos aumentar ese reciclaje tanto en nuestros hogares como llevarlos a los puntos de reciclaje. En la siguiente lámina podemos identificar que de este 1% que se valoriza, el 46% es el reciclaje de vidrio. Es decir, el vidrio ya lleva muchos años reciclándose en Chile. Incluso cuando yo era pequeña pasaba el reciclador y hacía los intercambios de vidrio por helado o por planta. Por tanto, hay una evidencia en que han pasado mucho tiempo y años en que el reciclaje de vidrio ha tomado un protagonismo. Y la segunda valorización de este 1% es el coprocesamiento y es la valorización energética. Actualmente en Chile, las cementeras y hay otros organismos que utilizan residuos para
la energía en sus procesos industriales. Y en el tercer lugar está el pretratamiento del papel y cartón, que es también uno de años que se lleva en Chile reciclando papel y cartón por la empresa Sorepa, que es una de las empresas gestoras de papel y cartón. En la siguiente lámina podremos identificar cuál es el modelo que nosotros debemos cambiar. Hablamos de este proceso o el manejo en que nosotros como ciudadanos tomamos la basura, la ponemos en el contenedor de la basura, pasa al recolector y se lleva al relleno sanitario. Esa es la economía lineal que llevamos durante años, pero es lo que debemos cambiar hacia esta economía circular, en donde nosotros como ciudadanos nos acercamos a los puntos limpios porque estamos reciclando o con un reciclador base y se lleva a estos centros verdes, se generan productos reciclables y nosotros como ciudadanos compramos productos reciclados porque así generamos todo este círculo virtuoso. En la siguiente lámina identificamos entonces este concepto que le llamamos la economía circular. Es decir, pasamos de una economía lineal donde extraemos los productos, producimos, consumimos y lo botamos a la basura. Ese modelo es el que debemos cambiar hacia obtener un producto, como ahí bien vemos en la imagen, donde aparece esta oveja que le extraemos su lana, producimos unos calcetines, usamos los calcetines, pero ya no usamos el concepto de se echaron a perder, se rompieron, a botarlos, sino que o los reciclamos para que se haga un nuevo producto, o los reparamos, o los reusamos y les damos una nueva vida, ya sea dibujo o de títeres, o simplemente en el proceso de la producción también los hacemos recircular las materias primas. Ese es el concepto de economía circular. En la siguiente lámina identificamos cuál es nuestra visión. Cuando veíamos la pirámide en la prevención y la separación de los residuos, el 84% de nuestros residuos están un 26% son envases y embalajes y el 58% son orgánicos. Por tanto, nosotros tenemos una responsabilidad de nuestros residuos desde del 84%, porque el 16% es el descartable, que son estos residuos que efectivamente nosotros los tenemos que eliminar porque son los papeles higiénicos o son algunos otros elementos que no tienen reciclabilidad. Por tanto, en ambos debemos actuar. El 26%, si nos vamos a la siguiente lámina, que es donde está concentrado el plástico, tenemos dos normativas. Una es la ley de reciclaje, que es la que mencionábamos, y la otra son los decretos de envases y embalajes. Si seguimos en la siguiente lámina, vamos a explicar lo que es la ley extendida del productor. ¿Y qué es la ley extendida del productor? Que es el que contamina paga. Es una ley que ha sido tomada de referente de la Comunidad Europea y de países como Estados Unidos, en donde, vamos a poner el ejemplo de la botella. Un productor que genera una botella con agua, la coloca en el mercado, en un supermercado, y nosotros como consumidores compramos esa botella. ¿Quién es el responsable del residuo de la botella o del manejo del reciclaje? Nosotros como ciudadanos sí vamos a ser responsables de llevarlos a los puntos limpios, pero el productor de esa botella va a ser el que estará obligado desde que creó ese envase hasta que tomarlo de los puntos de reciclaje e invertir en metas de recolección y valorización de ese residuo que es la botella de plástico del agua. Por tanto, el productor de envases plásticos está obligado a llevar la vida útil de su producto. En la siguiente lámina podemos identificar que la ley de reciclaje en Chile, ¿en qué consiste? Obliga, como les decía, a los productores a organizar y financiar la gestión de estos residuos derivados de productos que se colocan en el mercado. Y también
fortalecer la labor de los recicladores, que son aquellos gestores de los residuos reciclables en diversas comunas y en todo Chile. ¿Y qué es lo que regula en esta primera etapa la ley REP? Son estos 6 productos prioritarios, que fueron escogidos porque son los que más se generaban en Chile y que más se estaban enviando a relleno sanitario. Uno de ellos eran los aceites lubricantes, que son los aceites que se generan tanto en la industria, en la industria ya sea manufacturera o cualquier otro tipo industrial. Las baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, que son los RAE, los envases y embalaje, los neumáticos y las pilas. En la siguiente lámina aquí se encuentra el decreto de metas para envases y embalaje, que es el decreto número 12, que fue creado en el 2020 y que ya se encuentra en funcionamiento. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la línea base de este decreto? En el año 2020 se colocaba en el mercado 2.082.000 toneladas de envases y embalajes al año. De esas toneladas se subdividen en 2 categorías. Hay unas que son domiciliarias y hay otras que son no domiciliarias. Las no domiciliarias son las industriales o propias de una actividad comercial y que se genera metal, papel y cartón y plástico. Y nosotros como domiciliarios generamos el cartón para líquidos, el metal, papel y cartón, plástico y vidrio. Estas 5 subcategorías son las que se encuentran en metas de aquí al año de aquí a 12 años más, que sería de aquí al año 2035, existen diversas metas anuales en donde todas las empresas prioritarias tendrán que gestionar e invertir en estas 5 categorías que están aquí mencionadas. Por tanto, deben existir los puntos limpios para que nosotros vayamos y depositemos estos productos. En la siguiente lámina podremos identificar bueno, esta es la isla de plástico, que se ve ahí, que nosotros la hemos visto ya en imágenes, en videos, donde la contaminación de plástico es una lucha mundial. En Chile, hace 2 años comenzó la primera acción en eliminar las bolsas plásticas. Como ustedes ven, solo las bolsas plásticas se están creando en ciertos sectores, pero en supermercados, en todo lo que son ya negocios de barrio, cada uno ya lleva su bolsa reutilizable. Y ese ya es un mecanismo, incluso cuando se eliminó, ahora ya tenemos, si vamos a la siguiente imagen, que es Chao Bolsa Plástica, donde hay algunas cifras importantes, que las bolsas se daban vuelta a la Tierra 68 veces, veíamos muchos videos con animales con bolsas, de hecho todavía vemos en el mar, sigue llegando mucho plástico porque es un problema. Si vamos a la siguiente imagen podemos ver la normativa en relación a la... Aquí están las cifras que es importante como identificarlas para que nos tomemos un poco de conciencia, que el plástico de un solo uso, cuando se creó, este año ya está en vigencia, que no se puede entregar plástico de un solo uso en los espacios de expendio de alimentos, se estaban generando 23.240 toneladas de plástico de un solo uso en el país. Y de esas, 63,7 toneladas iban a los rellenos sanitarios. Entonces la ley de plástico de un solo uso entró en vigencia el 13 de febrero del 2020. ¿Y cuáles son los plásticos que no se pueden entregar? En la siguiente lámina podemos identificar más las imágenes. En todos los lugares de expendio de alimentos se prohíbe la entrega de vasos, tazas y tazones que solo sean plásticos desechables. Solo los plásticos que pueden ser entregados son plásticos que
sean reciclables, que su materialidad sea reciclable, o bien reutilizables. Los reutilizables son aquellos que nosotros los podemos reutilizar, que se puede volver a lavar, etcétera, como una taza o como un vaso de vidrio. Pero está prohibido ahora la entrega de productos desechables en cubiertos, bombillas, mezcladores, tapas que no sean de botellas, platos, pocillos, cajas o envases, bandejas individuales y los sachets. Todo esto ya se encuentra en vigencia y se encuentra prohibido para todos los expendios de alimentos. En la siguiente lámina podemos identificar que en conjunto con la ley de envases y embalajes, se crea también esta identificación que se llama elijo reciclar. Y es parte también de nosotros como ciudadanos que cuando compramos un producto debe tener este sello o debe tener al menos el sello de que se recicla, porque existe una gran cantidad de plástico que no cuenta con ningún sello o no cuenta con ninguna identificación si realmente se puede reciclar. Y eso es en la pirámide de esta jerarquía de orden de residuos, nosotros debemos priorizar elementos que tengan un ecoetiquetado o que contengan al menos una figura que se pueda reciclar. Vamos a pasar muy rápido de lo que es el 58% del orgánico, que puede darse para otra oportunidad para que ustedes también conozcan qué es lo que se puede hacer con el orgánico, pero es importante identificar que el 58% de la basura que nosotros generamos es restos orgánicos, y los restos orgánicos se pueden degradar y se pueden reducir en nuestro hogar si lo podemos compostar o llevarlos a a lugares donde se hace el compostaje. También existen las plantas de digestión anaeróbica, que son las que generan energía a través de la basura, y que existe actualmente, si vamos a la siguiente imagen, actualmente en Chile existe la estrategia de manejo de los residuos orgánicos, la cual se propuso como meta que de aquí al 2040 se genere el 66% del reciclaje de orgánico en Chile. Algunas cifras que podemos revisar ahora, si podemos ver la siguiente lámina. Bueno, o sea, algunos impactos asociados a la... Sí, sigamos con la siguiente lámina, acá. Algunos alcances de esta estrategia que está impulsada a través de este programa Yo Reciclo Orgánicos, que pueden ingresar a la página web, hay bastante material relacionado con el reciclaje de residuos orgánicos, pero es importante que nosotros estamos como en esta categoría de residuos orgánicos se han dispuesto alrededor de 8,1 millones de toneladas de residuos municipales, y de eso el 58% es orgánico. Por tanto, la línea base para esta estrategia de este 60% está basado en estos 8,1 millones de toneladas que esperamos de aquí al 2040 ya tener la gestión en compostaje domiciliario. Si nos vamos a la siguiente lámina, aquí aparece, bueno, algunas cifras en que nuevamente ratificamos que la región metropolitana es una de las mayores generadoras de basura y de disposición en rellenos sanitarios, pero no menor que hay distintas regiones como Valparaíso y el Ñuble y la Araucanía que también son generadoras de residuos orgánicos. Y eso también tiene que ver mucho con nuestra alimentación. Yo siempre digo que las composteras o el vermicompostaje es el estómago de nuestra casa, porque según la cantidad de materia orgánica o de restos orgánicos que consumimos, son los que vamos a tener también para botar o para gestionar. En la siguiente lámina, bueno, acá un poco de cifras relacionadas con los residuos electrónicos, que son todos los electrodomésticos, que es importante también conocer que a nivel global se generan 5,6 toneladas de residuos electrónicos, y nosotros en Latinoamérica estamos posicionados en las 6,6 toneladas anuales
de este residuo. Por tanto, es importante que tomemos conciencia de gestionarla. Adelante vamos a ver que ustedes llevan una bastante avance en relación a la gestión de varios residuos que nosotros hemos estado mencionando. En la siguiente lámina nos preguntamos cómo podemos llevar esto en la práctica. Si bien vamos a primero a indagar un poco en algunos conceptos de cuáles son los residuos que ustedes generan en vuestras oficinas. Si vemos en la siguiente lámina, ¿qué tipo de residuos se generan en la oficina? Bueno, el papel, envases de artículos de oficina, plástico, cartón, etcétera, envases de comida y bebida, plástico, cartón para bebida, metal y vidrio, restos de comida y bebida, frutas, verdura, café, mate, etcétera. Otros residuos generados por servicios contratados, ya sea envases de productos de aseo, limpieza, mantenimiento de instalaciones y otros. Pero ¿cómo podemos hacerlo nosotros para tomar medidas antes en esta pirámide de prevención, de reducir en el origen? ¿Cuáles son las vías de ingreso que nosotros, de estos residuos que nosotros llevamos a la oficina? Son a través de las compras públicas. Es decir, si nosotros compramos el papel, ¿qué condicionamos en esas compras sustentables? Y hay diversas, a través del manual de Estado Verde, hay diversas características que nosotros podemos proponer para que comencemos a tener una prevención en el origen de los residuos, es decir, desde las compras, y también una parte es de lo que nosotros llevamos a nuestras oficinas o que lo tenemos en nuestros hogares. Si le damos el clic, otra es la ley de transformación digital del Estado, es decir, que toda la comunicación es a través de digital, evitando la impresión para así no generar el residuo de papel. En la siguiente lámina podemos ver que, bueno, las compras sustentables, era un resumen un poco de la imagen anterior, es que equipos eléctricos con sello o etiqueta de eficiencia energética. Recordar que las más eficientes son la A y la B, que bueno, son las verdes, que son las más eficientes, y elegir este tipo de electrodomésticos porque son mucho más eficientes en el gasto energético. Elegir ampolletas LED porque son también mucho más eficientes en el gasto y en las horas que se puedan generar. Los químicos de la limpieza, limpiadores a base de cloro o ácidos inorgánicos y productos concentrados, evitando y también que en el envase aparezca el sello de reciclabilidad. Pinturas y barnices de alto rendimiento, bajo contenido compuestos orgánicos volátiles y metales pesados. Alimentos y productos de temporada local y de producción local. Eso es importante porque muchas veces compramos nuestros productos en los supermercados y que vienen con mucho embalaje. Entonces, evitar ahí alimentos y comprar los productos de temporada y ojalá utilizar a granel. Hay, como menciona, papel de impresión, manejo sustentable de bosque, es decir, elegir con sello certificado. Ahí indica 3 sellos que son los que tienen un manejo sustentable de bosque. Los servicios de catering cuando hacemos alguna celebración, uso de menaje reutilizable, evitando el desechable. Y bueno, las ampolletas LED y una vida útil igual o superior a las 50.000 horas puede ser una ampolleta LED, te puede costar 12 pesos menos que la luz normal. En la siguiente lámina, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la corporación lleva un trabajo bastante arduo, creo que es importante destacarlo porque en cuanto al reciclaje, ustedes tienen bastantes puntos limpios distribuidos en toda la corporación, en los tribunales, existe el reciclaje de papel con las cajas de la Fundación San José,
el reciclaje de los residuos electrónicos. El año 2019 generaron y reciclaron 15.000 kilogramos de material electrónico, y también están adjudicados al sello verde a través del Ministerio de Educación, y que una de las líneas es certificarse con estado verde. Entonces ustedes llevan un camino bastante arduo, y eso merece una gran felicitación, porque muchas organizaciones están tomando este camino de conciencia y también de llevarlo en la práctica, no solo en los ámbitos laborales, sino también desde nuestros hogares. En la siguiente lámina muestra como el compromiso que está presentado en el último reporte de sostenibilidad de la corporación, y una de las que quiero destacar es el cambiar el uso de los dispensadores de papel de baño y cocina para manos por secadores de aire. Bueno, esto es un elemento que quizás puede parecer bastante doméstico, pero el cambiar el papel por un dispensador de aire, existe una eficiencia no solamente de energía, sino también de los gastos asociados con el papel y de la contaminación que involucra también a nivel de la tala de bosques. Por tanto, es muy destacable uno de esos compromisos que están estampados en este reporte de sostenibilidad. Y bueno, en la siguiente lámina aparecen todo el resto de los compromisos que también están adjudicados en este reporte de sostenibilidad. Y uno también a destacar de estos compromisos es reducir al máximo y hoy eliminar los envases y utensilios plásticos de un solo uso al interior del Poder Judicial. Entonces ahora, como vamos a conocer cuáles son todos los plásticos que existen, vamos a ayudar a cumplir ese compromiso. En la siguiente lámina aparecen los sellos. ¿Por qué aparecen estos sellos? Porque anteriormente yo les mostraba los sellos de Yo Elijo Reciclar, pero también es importante que en nuestra organización o cualquier sea nuestra acción, elijamos este tipo de sellos. Uno de ellos es, por ejemplo, el sello de turismo sustentable, porque ellos cumplen con ciertos parámetros de acuerdo de producción limpia, están cumpliendo con ciertas obligaciones que son responsables con el medio ambiente. Ellos reciclan o están accionando compromisos medioambientales para reducir residuos. Por tanto, nosotros como ciudadanos, si elegimos estos sellos, vamos a seguir promoviendo el uso probablemente tal de estos productos. En la siguiente lámina podemos, bueno, ¿qué es lo que hacemos con los residuos orgánicos que hablábamos anteriormente? Existen dos vías que podemos hacer en nuestro caso. Una es el compostaje y la otra es el vermicompostaje, que esto se hace a través de los restos de comida y bebida, de frutas, verduras, café, té o mate, que podemos hacer otra sesión relacionada y profundizar aún más en el compostaje, porque requiere de varias funciones y aprendizaje. En la siguiente lámina vamos a entrar ahora en profundidad de lo que es el práctico. En esta pirámide de jerarquía nosotros tenemos que prevenir, reutilizar y reciclar. Por eso es como una pirámide al revés. ¿Y cómo nosotros reducimos? ¿Cómo creamos esta prevención? Bueno, nos vamos a ir a las R's. ¿Y cuáles son las R's? Sigamos en la siguiente lámina. ¿Cuáles son todas las R's que actualmente tenemos? Son reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar y reaccionar. Vamos a entrar a la reflexionar. ¿Por qué debemos reflexionar? Siguiente imagen. Reflexionar y rechazar. ¿Necesitamos este producto? ¿Hay alternativas más ecológicas? ¿Sabemos de dónde provienen los plásticos o materiales de un solo uso?
productos tóxicos. La idea es elegir no productos tóxicos, sino no reciclables y biodegradables. Productos con una alta huella de carbono, o sea, es decir, rechazamos plásticos, rechazamos materiales de un solo uso, rechazamos productos tóxicos o no reciclables o biodegradables. Productos con una alta huella de carbono los evitamos. Es decir, rechazar es evitar llegar a comprar tipo de productos. Seamos conscientes de esa alternativa. Reflexionemos. ¿Necesitamos realmente comprar cuando vamos al supermercado tantos envases de plástico? A lo mejor ahora promover la retornabilidad e ir al supermercado con envases retornables o los envases de vidrio. En la siguiente lámina está un ejemplo de cuánta energía cuánta energía se utiliza y cuál es el proceso para crear una botella plástica. Es decir, nosotros se extrae el agua del embalse, se lleva la energía hidroeléctrica, se le lleva a la fábrica del producto químico para hacer la botella que viene derivada del petróleo, incorporamos el agua, aparte el agua se potabiliza, se va a la fábrica de bebidas, se embotella, la distribuimos. Hay un transporte en diversas acciones para poder crear una botella plástica con agua. Es decir, son 10,2 milijoules por litro, que son aproximadamente en energía kilowatts, como si tuviéramos toda la luz del día de nuestros hogares encendida de 80 watts. Es decir, una gran cantidad de energía es lo que se necesita para la elaboración de una botella de agua. En la siguiente lámina podemos, en las siguientes R, que es reducir, reutilizar. ¿Cómo reduzco? Reduce la generación de residuos comprando a granel. Yo les mencionaba, es importante que, claro, si vamos a un supermercado o vamos a una feria libre, evitar los productos con sobreembalaje. Reducir el exceso de residuos es más fácil reutilizando los productos y alargando su vida útil. Bien, usándolos de nuevo o dándole una nueva vida a través de manualidades. Y eso es reutilizar. Porque si tenemos un envase de yogur, utilizarlo para poder hacer almácigos, para poner plantitas, para poner maceteros, o bien reciclarlos. Pero siempre darle la reutilización antes de reciclarlos. Utilizar bolsas reutilizables cuando voy a comprar, botellas retornables, que ahora en los supermercados están obligados a recibir envases retornables, las bombillas de acero, evitar los productos desechables, envases reutilizables, ya sea de plástico PET o de loza o vidrio. Otorgar un nuevo valor a los residuos, ya sea, como decía, maceteros, portalápices, cajas de helado, etc. En la siguiente lámina es reparar, reciclar. Reparar los electrodomésticos. Ya tenemos como la obsolescencia programada, en donde se nos echa a perder la impresora y ya decimos, nos compramos una nueva. Intentemos reparar nuestros elementos eléctricos, ir donde buscar. Todavía quedan personas que reparan ropa, las modistas, reparar el zapatero. Ahorramos materias primas y energía y no generamos residuos. Separar los residuos para que se puedan aprovechar como materia prima, es decir, ¿en qué ayudo yo a separar los residuos? Si yo realmente hago este reciclaje en casa, lo que estoy haciendo es ahorrar recursos, alargar la vida útil de los materiales dándole un segundo uso, ahorramos energía y aumentamos la vida útil de los rellenos sanitarios que hoy en día se encuentran absolutamente colapsados con la basura que estamos generando. En la siguiente lámina es reacciona. Y aquí es la conciencia ambiental. Nosotros como ciudadanos debemos tomar nuestras propias decisiones de compra y gracias a estas decisiones podemos modificar la tendencia del mercado. Es decir, si no consumimos tanto desechable, el desechable termina siendo eliminado por sí mismo porque ya nadie lo compra. Es ahí donde nosotros debemos llegar a esa conciencia.
informarnos, involucrarnos con las actividades, dónde se encuentran los otros puntos limpios, qué puedo hacer yo como ciudadano consciente para el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, y tomar desde ahí medidas desde nuestro hogar. En la siguiente lámina ya entramos a los tipos de plásticos que tenemos. Es decir, si nosotros separamos nuestro hogar, ¿cómo los vamos a identificar? Tenemos el plástico PET, que es el número 1, que es el terafalato de polietileno blanco, más conocido como las botellas PET, que son, bueno, las tapas de torta, botellas de jugo, botellas desechables de bebida y agua, las crumpets transparentes, que son estas bandejitas donde vienen muchas veces la fruta, eh, arándanos a veces, no sé, diversas frutas y verduras, envases de colonia, champú, enjuagues bucales y endulzantes. En la base de la botella se observa un pequeño punto de inyección de plástico, que nosotros lo vemos, que a veces damos vuelta a la botella y aparece muchas veces como es la inyección, que es cuando ya se terminó de crear esa botella, y además muchas veces aparece la identificación del número del plástico. O sea, aparece un triángulo y el número. El siguiente PET que aparece en pantalla también es el PET número 1, pero es de color. Y tenemos el color verde y el color café. También hay morado, a veces también tenemos amarillo, hay de diversos colores. Pero también están asociados en las bandejas de torta, en las botellas de bebida, en botellas desechables de cerveza, que es la café que aparece en imagen, los envases de fruta color también, que es donde cuando compramos la fruta y la verdura y que viene también en este envase. Es el PET número 1 y es un PET que sí se recicla. No, estos también tienen un punto de inyección en la base de la botella o del envase. En el siguiente PET, que también es el número 1, pero es el de color celeste. Este es el que usualmente viene el agua embotellada, ya sea con gas o sin gas, botella desechable y también las bebidas energizantes. También se identifica este punto de inyección en la base cuando está, ahí podemos ver la imagen donde aparece identificado el triángulo, el número y el tipo de PET. En la siguiente es el PET número 2, el PEAT, polietileno de alta densidad. ¿Cuáles son estos envases? Es el envase de champú, envase de detergente, botellas de leche y yogur, bidones y productos de limpieza, tapas de tarro de leche y café en polvo. La tapa que muchas veces viene en la plástica en este café de cualquier tipo de marca, que es para posteriormente taparlo. Este plástico no se quiebra, los envases poseen una raya en la base, que es como si fuesen dos productos ensamblados, que nosotros lo vemos a veces cuando vemos el envase, que tiene como si fuese una línea, como si se hubiesen unido dos envases, así lo podemos identificar. Y también en su base tiene la identificación del triángulo que dice PEAT o el número 2. El siguiente plástico, que es el PVC, que es el plástico número 3, que se llama policloruro de vinilo. Estos son los plásticos, estamos recorriendo todos los plásticos. Recordar que siempre cuando veamos nuestros puntos limpios tenemos que identificar cuál es el plástico que está reciclando ese punto limpio. Este otro tipo de plástico, que es el PVC, que es el policloruro de vinilo, es aquel número 3 que encontramos todo lo que son los productos sanitarios. Todo lo que es productos sanitarios de baño, de lavamano, etc. Las mangueras son de PVC, los revestimientos de cable, existen también algunos envases de alimento, productos sanitarios, como decía, y las tarjetas de crédito. Los vamos a identificar porque es un plástico bastante rígido. Actualmente hay muy pocos puntos limpios que se recicla
este plástico. En la siguiente imagen podemos ver el plástico número 4, que sí se recicla en algunos puntos limpios. ¿Y cuál es este plástico número 4? Que es el polietileno de baja densidad. Son todas las bolsas plásticas, la de pan para el hielo, plástico para envolver, en las bolsas donde vienen los productos congelados. ¿Y cómo lo identificamos? Que es un plástico flexible que nosotros al estirar se deforma, pero no se rompe, sino que se deforma. El siguiente PET es el PP5, polipropileno rígido. ¿Cuál es este? Son todos los envases de cremas cosméticas, que lo vemos ahí en la imagen, el envase de margarina y mantequilla, envases de champú y detergente, lavalosa, las tapas de bebida, las tapas del envase de vidrio, café, tapas de envases de cartón, las del Tetra Pak, que son cartón de bebida. Se quebra, esa es una de las, para identificarlo, se puede quebrar, es un plástico que se quebra. Los envases también poseen una raya en la base y vasos desechables de este material son de colores. Eso también es importante identificar, que este plástico es el de color rojo o azul. El siguiente plástico que también lo podemos usar, que es el PP5, que también está identificado, pero este es el flexible. Es el típico de las bolsitas de té, este que viene adentro de la bolsita de té, los vasos desechables, los envases de snack, galletas, golosinas y papas fritas. Este material se estira y se quiebra. Así lo podemos al manipularlo. Este plástico actualmente no tiene reciclaje. Es importante que ustedes siempre lo identifiquen. Y dentro de las pirámides es evitar este tipo de plástico. Si no lo podemos evitar, lo ideal es que si lo compramos, que sea en su mínima compra, o bien ver las opciones de reutilizarlos. El siguiente lámina nos muestra el otro tipo de plástico, que es el plástico poliestireno, que es un plástico inflado, que le llamamos. Lo vemos en estos envases y recipientes de comida para llevar, que actualmente se encuentra prohibido porque es un envase desechable. Las bandejas donde viene, por ejemplo, hay una bandeja champiñones, el embalaje de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, cuando nos compramos un televisor, un refrigerador, viene todo en este plástico poliestireno. El aislamiento térmico extrusionado, que es la típica planchas de Plumavit. Este es el Plumavit que lo conocemos habitualmente. Y bueno, los vasos que eran usados para servir el café, que se encuentran prohibidos. Este plástico acá en Chile no tiene reciclaje a la fecha. En la siguiente lámina vemos los otros tipos de plástico. ¿Cuáles son los otros plásticos? Que son los números 7. Son aquellos que son con diversas resinas o poliuretano. Es decir, es una mezcla de dos tipos de plástico, o tiene o cartón y plástico, o tiene plástico u otro elemento como el poliestireno. Esos elementos requieren una alta industriabilidad para reciclarlo, como por ejemplo los adhesivos, la espuma de los colchones, los envases hay muchos envases de productos congelados que al interior tiene como un plástico y por fuera es de cartón, los sachets de salsas de tomate y mermelada, elementos moldeables, los CD, el CD tiene 3 tipos de plástico, hay ciertas bolsas de alimentos de mascotas que tampoco se pueden reciclar. Y principalmente está este tipo de elementos que no tienen reciclabilidad y al menos en Chile cuesta reciclarlos, es darle un segundo uso y reutilizarlo. En la siguiente lámina, bueno, el vidrio, que es otro elemento que también lo tenemos en nuestras casas. El vidrio es el de botellas de bebida, vino y licores, los frascos de alimentos,
frascos de perfume, frascos de medicamento, envases de aceite y aceto balsámico, vidrio plano sin láminas de plástico y los vasos sin cristal. El reciclaje de vidrio, como yo les decía, es uno de los elementos, es uno de los residuos que más se recicla en Chile, que lo vimos en la lámina, en las primeras láminas. Por tanto, nosotros tenemos una conciencia y vamos a reciclar vidrio y lo llevamos a estas campanas. Hay bastantes campanas de vidrio distribuidas en Chile. Una cosa es que falta una buena gestión quizás de esos elementos, pero sí se hace un reciclaje. Y es importante acá destacar que dentro del vidrio no se incluyen ni las ampolletas ni los tubos fluorescentes porque esos están catalogados como residuos peligrosos. Y los termómetros también. La cerámica no es vidrio y muchas veces vemos que en estas campanas de vidrio lanzan estos elementos que no se deberían lanzar. En la siguiente lámina vemos lo que es el papel blanco. ¿Cuáles son todos los elementos que se pueden reciclar de papel blanco? Cartulinas sin o con baja impresión a color, fotocopias, hojas de cuaderno, documentos de oficina sin o con baja impresión, textos escolares, el papel mixto, que es este despunte de imprentas, de carteles, avisos de revista, los diarios, etc. El cartón, tenemos el cartón corrugado con y sin impresión, cajas de embalaje, el papel craft, los cilindros del papel higiénico, del papel absorbente, ese también se recicla. ¿No se recicla con restos orgánicos y aceite? Bueno, yo los reciclo igual y los composto, pero hay ciertos elementos que no se pueden reciclar cuando los dejamos en el punto limpio. Ahí sí, si están con restos orgánicos y aceite, a los puntos limpios no se puede dejar. Los metales, que le llamamos chatarra, pero los metales son todos aquellos donde vienen casi nuestras conservas, las conservas que compramos en el supermercado, las latas de conserva, las latas, tarros de leche, café, suplementos alimenticios, las tapas metálicas de las conservas de vidrio, que muchas veces vienen en estas tapas. Esto también es un metal, el metal se recicla, tapas metálicas de conserva de vidrio, como decía, y ¿cuál es la diferencia? Que el fierro, que es se pega a los imanes, que ese es como un método de corroborar que es metal. ¿Y qué es lo que no se recicla? Los aerosoles, porque los aerosoles están catalogados como residuo peligroso. Y los envases de pintura también están catalogados como residuo peligroso porque las pinturas traen químicos y para poder extraer la pintura se requiere de un tratamiento que los hacen las empresas especializadas para residuos peligrosos. El aluminio, que es el otro elemento que también se recicla en los puntos limpios, son todos estos envases de bebida y jugo, que me imagino que en vuestros hogares y también en las oficinas se genera bastante. Latas de cerveza, envases de bebida energética, envases de alimento para mascota. Y el aluminio, que no se pega al imán, en relación como al metal, que si el metal yo le pongo un imán y se va a pegar y así puedo identificar cuál es aluminio y cuál es metal. Ambos se reciclan en los puntos limpios. Los Tetra Pak, que son los cartón para bebidas, donde viene la caja de leche, caja de jugo, caja de legumbre o de diversos tipos de alimentos. La verdad, hoy en día hay una gran diversidad de legumbres que vienen y incluso fruta que viene en estas cajas. Y decir que todo el Tetra Pak se recicla. O sea, no hay ningún envase de bebida que no se recicle. Todos se reciclan y todos, sí, siempre es necesario que todos los elementos que nosotros vayamos a dejar los puntos limpios cuenten con una limpieza y extraer el volumen necesario para que estos sean recibidos. Y esto es lo que un poco les he ido como comentando. Importante dato útil. ¿Qué residuos son los que yo estoy comprando? ¿Puedo evitarlos? ¿Puedo evitar comprar? ¿Dónde los llevo? ¿A quién se los llevo? ¿Pasa un reciclador por mi casa?
tengo cerca un punto limpio, existe a través de la web del Ministerio de Medio Ambiente y se encuentran hoy en día identificados todos los puntos limpios que se encuentran a nivel nacional para que ustedes puedan identificar cuál es el que tienen más cercano y poder informarse qué es lo que se está reciclando en ese punto limpio. Y también cómo los tengo que entregar, cómo ese punto limpio me pide que lleve ese envase para la bebida. Lo debo lavar, lo debo aplastar, se lo debo entregar en una bolsita, se lo debo entregar amarradito, las latas se las debo entregar aplastadas, lavadas, etc. Y cuando los reciben y retiran, siempre va a estar la información. Hoy en día la ley REP nos está exigiendo a todas las organizaciones gubernamentales, municipales, a que empiecen a distribuir más de 300, tienen que haber más de 350 puntos de reciclaje a nivel nacional para que nosotros como ciudadanos podamos ir y entregar nuestros residuos. Y ahí, bueno, los datos útiles que yo les decía, que es importante la limpieza de este material reciclable, disminuir su volumen, esto es muy importante, ordenar y priorizar en mi espacio, y la seguridad, es decir, elementos como el vidrio, que se nos pueden quebrar, como un vaso, siempre apartarlo de los elementos reciclables porque nos presentan un riesgo a nosotros para la salud porque nos podemos cortar o nos podemos dañar. ¿Preguntas? Silvana, solo agradecerte tu tiempo, tu disposición y preguntarte qué podemos hacer como corporación para iniciar un proceso de reciclaje en nuestra oficina. Como ciudadanos, como personas, podemos iniciar en nuestros hogares este proceso, pero ¿cómo lo podemos hacer en la oficina? ¿Cuáles son tus recomendaciones para que sea realmente eficiente y cumplamos con el objetivo de hacernos cargo de nuestros residuos o de disminuir al menos nuestro impacto en el medio ambiente? En las oficinas principalmente tienen que identificar cuáles son los residuos, si tienen un punto limpio. Primero es qué punto limpio tienen en sus oficinas, qué es lo que están recibiendo. Yo, todo lo que leí de su reporte, ustedes están reciclando, tienen cajitas de papel y cartón, están reciclando estos dos elementos. Chile Enter. ¿Cómo? Chile Enter, recibo electrónico. Residuo electrónico, pero también el papel y cartón. Sí. ¿Sí? Ya. En cuanto al plástico, es algo que faltaría, quizás, porque no tienen quizás la conexión en primero ver qué es lo que alrededor están con ustedes. Si existe algún comité, un comité de estado verde en que se estén ocupando para poder conectar con algún reciclador que pueda ir a retirar, o bien, o bien ciertas empresas gestoras que pueden estar funcionando con ustedes para que si ustedes tengan sus contenedores, puedan separar, porque principalmente en las oficinas, ¿qué es lo que se da? Latas de aluminio, porque yo llevo mi colación, envases de plástico, que es la botella PET, o de yogur o de postre. Entonces, todo eso, todo hacer como una especie de caracterización también de saber qué es lo que nosotros estamos llevando como ciudadanos. A veces con una pequeña encuesta, incluso de todos los participantes, oye, ¿cuáles son las basuras o qué es lo que nosotros estamos llevando a la oficina o que más llevamos a la oficina? Y ahí poder identificar, primero identificar cuáles son las basuras y los residuos. Y de ahí de eso decir, esto sí lo podemos reciclar, esto no lo podemos reciclar. De ahí asociarlo con los puntos limpios que están ahí cerca de sus lugares de trabajo. Y si ustedes mismos como comité pueden llevar, porque no creo que sea tanto lo que se genere de reciclabilidad, y ustedes comprometerse y llevar esto a los puntos limpios o los puntos verdes. Súper. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta. Hola, señorita Silvana. Mi nombre es Sergio. Quisiera hacer una pregunta respecto al tratamiento de ciertos residuos, como por ejemplo el Plumavit. Últimamente se ha informado, más que informado, se ha intentado
utilizar tal vez ciertos insectos para poder tratar estos residuos que difícilmente se pueden tratar común y corriente. ¿Qué opina usted respecto a eso? ¿Insectos? No, Sí, de hecho ah, hay como gusanitos que se comen el plumavit y esas cosas. sí. Mira, yo de lo que yo tenía entendido que es como una bacteria, más que son como una bacteria que se va comiendo como el plástico, porque en definitiva esto es un plástico. La plumavit es un plástico inflado. Eh, y yo lo que el conocimiento que tenía que es una bacteria que hace comerse ese plástico. Incluso que ahora estaban creando, así como está la lombriz californiana, que es la que se come los restos orgánicos y hace el humus, está otra lombriz que lo que hace es comerse este plástico y también genera un biofertilizante natural. Pero lo que yo sí tenía entendido que es una bacteria más que la lombriz. Ok, muchas gracias. Ahora Eh, vamos a Héctor, que está con la mano levantada, perdón, Andrés. Héctor, por favor. ¿Ahí me escuchan? Ah, Sí, Sí, te escuchamos. tengo una consulta. Nosotros tenemos un convenio con la Fundación San José para el ¿ya? retiro del papel. Aquí en la zona de San Miguel teníamos aproximadamente 20 cajas con papel y seguíamos juntando un poco más, ¿no es cierto? Porque a raíz del teletrabajo bajó bastante. Pero Ah, llamamos y nos pusimos en contacto con ellos para retirar ese papel y nos dijeron que ellos no retiraban papel triturado. Ahora nosotros tenemos como condición para eliminar el papel, ¿no es cierto?, que tiene que estar triturado, pero ellos dijeron que no retiraba papel triturado. Entonces, ¿en qué queda eso? ¿El convenio se termina? ¿Se va a modificar algo? Esa es la consulta. A ver, yo, de mi conocimiento, Sergio, ¿no? ¿Tú, Sergio? ¿Quién hizo Héctor, la pregunta? ¿Ah? Héctor Héctor. Cárdenas. Ya, Héctor. Mira, yo trabajé hartos años con la Fundación San José, pero aquí la Fundación San José es como una entidad que ellos son los beneficiarios, pero aquí la empresa gestora es Sorepa. Sorepa es quien realiza los retiros del papel y las cajas, etcétera. E incluso te pone el inmobiliario. Pero el papel triturado, de hecho, es como casi una materia prima muy buena para las empresas recicladoras de papel, porque tú ya tienes ya molido el papel, porque lo que se hace en estos reciclaje de papel y cartón es meter todo esto en una piscina y que le van echando agua y lo crean una celulosa y ahí vuelven a hacer más papel o hacen celulosa. Por tanto, el papel picado sí es un buen material. Yo creo que o no sé, no, las personas con las que se conectó no está bien informada, pero Sorepa sí te retira papel triturado. Yo trabajé en el mercado mayorista Lo Valledor y también ahí había material confidencial que se tenía que eliminar y se tenía que moler y triturar, y nosotros entregábamos las bolsas a Sorepa con material triturado. Creo que quizá eso, puede que no está hecha bien la conexión ahí con el gestor, que es lo que siempre nos falta, como si hacemos un punto limpio con materiales reciclables, la gestión de eso es lo que se tiene que generar en forma adecuada y a veces nos pasan estas cosas, que no, pero yo tengo entendido que sí deberían retirarlo. Sí, yo entiendo eso, pero como te digo, nosotros recurrimos a la Fundación San José, que era el nombre y el teléfono que aparece dentro del contacto, pero no, en ningún momento sabíamos que era Sorepa. Claro, claro, porque como te digo, la fundación, ellos son los beneficiarios a través del reciclaje, que es de la gestión de Sorepa. Ellos, por ejemplo, si la fundación te retira, no sé, una tonelada y llevárselo a esa tonelada, llevársela a Sorepa, Sorepa le pasa el dinero de esa tonelada. Entonces, aquí es como si tú hacemos la conexión directa con Sorepa, Sorepa te tiene que retirar todo, tanto cartón como el papel, y todo el tipo de papel. Ya que en este caso ya es demasiado tarde porque nosotros al momento del excesivo tiempo que llevaba tuvimos que optar por Eliminarlo. mandarla a vertedero, no nos quedó otra Sí. solución. Sí, no me imagino, pero Héctor, mira, en un futuro creo que lo que
se debe hacer es como una buena conexión con los gestores. ¿Y quiénes son los gestores? Todas estas organizaciones, ya sea recicladores o empresas de reciclaje, que van y retiran elementos reciclables de las organizaciones. Sí, yo creo que ese sería un punto bastante interesante en el sentido de tener a los contactos reales. En este caso, como tú mencionas, ¿no es cierto?, a Sorepa en vez de Fundación San José, a la otra empresa que retira seguramente los vidrios para CONAF, etcétera, porque de lo contrario vamos a tener un amontonamiento de cosas que nadie va a retirar y, por ejemplo, si comenzamos a juntar pilas, las pilas son contaminantes. Por lo tanto, Esto es si no son retiradas a importante, tiempo, también es un problema. Héctor, y ahí en tu organización, por ejemplo, ustedes, ¿hay algún departamento de medio ambiente o algún comité que ve el tema relacionado como con la gestión de residuos? Hemos tenido bastante mala experiencia en ese aspecto porque, por ejemplo, en un minuto Chile Enter, si no me equivoco es el nombre de esta Sí. empresa, que quedaba en retirar los cartuchos de tóner vacío y cuando nosotros contactamos con ellos dijeron que había que pagar por el retiro. Entonces, de repente no se entiende una situación de reciclaje, como en este caso, que primero parte como una suerte de ofrecimiento a todo volumen y cuando tú empiezas a contactar con ellos, empiezan a colocar tarifas para poder el retiro. Entonces, eso nos mata a todos porque nosotros no podemos pagar eso. Sí, mira, yo te digo desde mi experiencia en gestionar, me pasaba mucho eso con las fundaciones, porque las fundaciones, como te digo, ellos lo que hacen es ir a buscar a las organizaciones y después llevarlas a esta empresa recicladora para poder ellos obtener un poco de recurso, principalmente económico, porque Chilenter, me imagino que ellos van a buscar los residuos electrónicos y después ellos se los llevan a otra empresa, porque no creo que ellos los gestionen, ellos los llevan a otra empresa para que se haga esa valorización y después a ellos les pongan algo de dinero para lo mismo que con AF. Lo mismo pasa con las botellas de vidrio. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estas organizaciones y fundaciones no cuentan con el transporte. En la gestión de residuos, lo que más cuesta es el transporte. Hoy en día lo más caro es el transporte. Y muchas veces no les conviene. La gente dice, oye, voy a ir a buscar, no sé, un poquito de materiales eléctricos y finalmente se terminan gastando todo en una gasolina y cuando van a ver, no es algo que a ellos les sirva. Entonces, eso pasa mucho con las fundaciones. Por eso es importante que usted haga la conexión directa con los gestores. Las fundaciones sí pueden seguir siendo beneficiadas con gestores, porque el gestor, tú haces un compromiso con el gestor va y te va a ir a retirar todo, desde los plásticos, las latas de aluminio, y todos los materiales que ustedes estén haciendo en campaña, porque si no pasa esto en que existe un desánimo y la gente dice, oye, ¿para qué voy a juntarse al final después? Voy a terminar botándolo todo en la basura. Silvana, solamente para precisar, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con Sorepa y ellos efectivamente, dada la pandemia, muchos de los recicladores sufrieron los efectos de la pandemia y cerraron. Entonces ellos se dieron cuenta que no tenían capacidad para ir a buscar el material. Y lo que nos proponen fue que nosotros se los vayamos a dejar. Héctor, si tú nos envías un correo, envíame un correo, te puedo reenviar el correo que le enviamos al administrador zonal con la dirección donde podemos ir a dejar el material. Sí, ok, cuando tengamos algo ya que sea una cantidad considerable, sí, porque en este minuto, como les digo, papel ya no tenemos, porque lo tuvimos que eliminar, y tendríamos que hacer un catastro de ver qué cantidad de envases de tóner tenemos, que es lo que más nos complica. Súper, envíame un correo por favor para resolverlo. Sí, Okay. acá hay una pregunta que Camila expresó una pregunta acá en el chat. Dice, quisiera hacer dos consultas. En primer lugar, me llamó la atención cuando se menciona la reutilización de plástico como de salsa de tomate y envase. En lo personal intento realizar ecoladrillo, pero quisiera saber ideas de cómo reutilizarlo.
Además, quisiera saber si existe la posibilidad de que nos envíe la presentación o por lo menos donde explicar los tipos de plástico, porque creo que es harto y es un poco difícil de comprender. Sí, la presentación yo se la envié a Sergio, así que la puedes compartir, ningún inconveniente para todos los participantes. Y sobre la reutilización, lo que hago yo con esto de las salsas de tomate y los envases metálicos de los lavo, los vuelvo a reutilizar, vuelvo a congelar cosas. Yo tengo una huerta acá, de hecho tengo que sacar ahora las habas, las meto en estos mismos envases y los uso para bolsas para congelar. Sirve mucho para mantener los alimentos también en el refrigerador como tupper, lo usas para guardar alimentos y te sirve muchísimo porque se mantienen muy bien los alimentos porque tienen como un plástico y además tienen un metal, entonces eso es muy bueno. En cambio lo ecoladrillo, me pasa con los ecoladrillos que hoy en día nadie quiere recibir ecoladrillos porque la gestión de los ecoladrillos nadie sabe qué hacer con los ecoladrillos, que es una muy buena idea, porque ahí metemos todo ese plástico que no se recicla en una botella plástica y la presión, pero resulta que no tenemos ningún punto para poder entregarlo, entonces finalmente se termina siendo un residuo más y no es una muy buena idea. Si hacemos ecoladrillo, quizás reutilizarlo en nuestro hogar y usarlos como para muros de contención o para el jardín y hacer los bancales de jardín, como para eso sería. Y la otra pregunta dice, ¿tienes algún dato para el reciclaje de baterías y UPS? Mire, la única empresa, como mencionaba Héctor, que uno tiene que pagar para gestionar, porque los residuos electrónicos y los residuos electrónicos y eléctricos son un embalaje de muchas cosas, es plástico, es aluminio, hay metales pesados, etc. Entonces requiere de una empresa especializada en este tipo de residuos para que haga la separación, por tanto hay que pagar. La empresa que yo conozco que se llama Recicla con Y la I, Recicla, es una empresa que gestiona todos estos elementos, ellos te hacen el servicio de ir a buscar las cosas a las instituciones y después te entrega el certificado por la disposición final, cuántos kilos se reciclaron y los costos asociados. Es la empresa al menos que yo conozco. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Una última consulta, aprovechando que estamos conectados, Silvana. Tubos fluorescentes, ¿dónde se pueden entregar? Bueno, los tubos fluorescentes son residuos peligrosos. ¿Ya? Por tanto, si en los puntos limpios, que sí hay puntos limpios que sí tiene un contenedor para recibir residuos peligrosos, yo ahí es donde los tengo que dejar, ¿ya? Si yo en forma domiciliaria no, o sea, en forma como empresa, existe la misma empresa que les acabo de decir, que se llama Recicla, que ellos también reciben, porque como son residuos peligrosos, ellos también los tratan. Pero hay más empresas que hacen reciclaje de tubos fluorescentes, ampolletas o elementos que son de iluminación, porque también son elementos que no tienen solo un elemento, sino que tienen metal, tienen adentro el cátodo, hay metales, cobre, después viene este pseudo vidrio, entonces requiere de un tratamiento especial. Pero hay diversas empresas que hacen el tratamiento de residuos peligrosos. Nunca botarlos a la basura. Súper. Nada, Silvana, agradecerte por tu tiempo, tu buena disposición, agradecerle a todas las participantes de las participantes de este taller. Esperamos llevar adelante todas las acciones que nos permitan ser más sustentables con el medio ambiente. Les pido las disculpas del caso si tuvieran algunos problemas técnicos a la hora de entrar, yo también tuve. Así que nada, pues, solamente agradecerte, Silvana, Sergio, Mauricio, y espero verte pronto, Silvana, ya más presencialmente, y que podamos seguir trabajando juntos. Sí, cualquier duda que tengan, me pueden escribir y ver qué consejos y conexiones les puedo crear con los gestores, porque sé que hacer e iniciar la gestión de residuos en el ámbito laboral, a veces caemos en desánimo, pero existen varios caminos que tenemos que tener ahí la conciencia ambiental. Súper, vamos a estar en contacto contigo. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo, muy bien.